librito con porque nuestra entonces querida después de hablar de... Paola Romero. Elliot, tú sí eres descarado. Después de hablar de los panties y los pantaloncillos, Elliot, tú no le puedes pero hacer es eso que- a Paola. Es verdad. Tú no puedes hacer, es una falta de respeto. Está perdiendo todo el nivel de solemnidad De tu segmento. acarrean estos Pero, temas mira, legales. como las cosas. Señor, una mujer que En viene a este hablar paraíso. de un tema fuerte, un tema greña, que está en la palestra pública. Y Pero tú vienes miren, hablando no. de temas legales, o sea, y conectándolo un poco con lo que ustedes estaban diciendo, ¿cómo ustedes van a medir el cumplimiento de ese reto que ustedes tuvieron? Porque ¿quién va A fiscalizar. O sea, pero entonces usted, Elliot va a tener que públicamente enseñarse en tanga aquí delante de ustedes. Yo voy a tener que hacer así. Ah. Exacto. Ya lo voy a tener Ok. puesto, exacto. No hay ningún problema. Yo Está perfecto, vamos. No. Exacto. Y ella fiscaliza. Para que Paola fiscalice. Yo pregunto ¿verdad? Por curiosidad, porque también tú, como tú vas a enseñar, No, uno ¿verdad? levanta como la Bueno, cosita. Pero ella, de- la que va en coche aquí es ella, porque se compra unos boxers y ya. Claro. No, porque es que yo te voy a Pero decir tú solo algo. puedes coger, Elliot. Entonces. Tú estás en falta porque tú ni siquiera participaste en el reto anterior. Así que aquí quien va ganando soy yo. Yo necesito saber que yo voy a ganar. Porque tú me debes el regalo del Día de la Madre, me debes las 2 rondas de bebida que te iba a dar en la salida que tú mismo organizaste y después no llegaste nunca. O sea, y ahora lo del Epic Challenge, te la estoy guardando todita. Yo creo que mi participación de hoy ha sido más en calidad de jueza. Sí. De jueza, mediadora, conciliadora. Nosotros casi siempre necesitamos a alguien que medie por nosotros. Pero yo entiendo que tú tienes como que romper este tema. Tú tienes que poner aunque sea un diquito corto, porque tú no le puedes hacer eso a Paola. No, pero por Dios, yo soy es de que aquí. Ella es moderna también. Yo soy de aquí. Ella no encajó nada, Yo como esos soy de abogados aquí. antiquísimos. No, never. Pues nada, señores, aquí hablamos de panty, de pantaloncillo, de tanga, de cantar reggaetón y también de leyes. Exacto, y más un tema tan controversial como es el tema de la ley de extinción de dominio. Así Bueno, es. esa hermosa voz que usted está escuchando ahí le pertenece a Paola Romero Arnaud, presidenta ejecutiva de Certeza Group. Es una abogada con experiencia en negocios corporativos, prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, derecho de mercados financieros, derecho administrativo y cumplimiento regulatorio. Ella es una montra con todo y pantano y nos acompaña con los consejos legales por el librito. Tan bella, mi amor, y me encanta oír así. Paola Romero, que si yo quiero, Dios mío, pues yo Eso va parezco a que la abogada contrate. de $2,500 la hora. Ay, tan bella. Miren, este es un tema, ay, Que- a mí me encanta este tema. Es verdad. De verdad, y en Certeza Academy tenemos un conversatorio, aprovecho la payola, mi amor, por Dale, acá. dale. Tenemos un conversatorio el día 4 de agosto que va a estar sumamente bueno, va a tener la participación de una excelente abogada penalista, Emery Colombi. Ella es abogada, ha sido abogada en casi todos los casos de corrupción que se han generado en el país. Su participación, digamos que más estelar y por la que se ha dado a conocer más fue por su participación como abogada de defensa en el caso de Odebrecht. También vamos a tener a Cristóbal Rodríguez, que es un especialista en Derecho Constitucional, mi profesor de la universidad, también fue mi jefe. Vamos a tener también a un miembro del Ministerio Público. Entonces, lo que me encanta de esto es que cuando tú juntas a un fiscal y juntas a un abogado Sí. de defensa, siempre los debates son muy interesantes. Así que, más allá de teorizar sobre todas las teorías que se han suscitado con relación a la extinción de dominio, ya que es una realidad que ya está vamos a decir, a punto de promulgarse la ley, verlo de cara a cómo se va a aplicar y a desmitificarla un poco, porque también, y ustedes lo saben, que yo soy muy abanderada de la capacitación, de la enseñanza, de la educación, porque la educación es una herramienta de poder. Muchas Ahora, personas estamos opinando porque vimos un video, porque leímos una cosa, porque vimos un Twitter. Entonces, hay que hacerse una opinión informada. La primera pregunta es, ¿se ha politizado? Ay. Diste en mi punto favorito. Tú sabes que a mí no hay una cosa que me genere como más que temas que son puramente académicos y jurídicos que se politicen de la manera en que todo se politiza aquí. De hecho, ya hemos hablado en entregas anteriores sobre el tema del Código Penal y la importancia de aprobar el Código Penal y cómo también este tema se ha politizado. Y digo se ha politizado porque si bien
el argumento o los debates con relación al Código Penal de manera específica han tenido un componente muy moral, entre comillas, del tema de si el aborto, que el aborto ha sido como el tema principal con relación a al Código Penal, se ha politizado porque muchas personas utilizan esta herramienta para crear corriente política, que si yo voy a votar por fulano porque fulano es por aborto y así por el estilo. Entonces eso mismo ha pasado con este tema de la ley de extinción de dominio, que no es un tema nuevo. Es importante destacar que la palabra extinción de dominio o el concepto de extinción de dominio existe en nuestra Constitución desde el año 2010. Okay. Me molesta que se quiera politizar porque se ha convertido en la herramienta que vamos a devolver lo robado, y no hay una cosa que a mí me... ¿Por qué? Porque lo primero es que el decomiso de bienes existe desde siempre. O sea, en virtud de una sentencia, una condena penal, es posible decomisar. Ahora bien, ¿qué es el concepto nuevo? La extinción de dominio, que es un concepto en Estados Unidos que tiene obviamente muchísimos años de implementado, se llama non-conviction based, o sea, es cuando un decomiso sin condena penal, okay, que lo que pretende no es perseguir a la persona, sino el bien. Entonces para poderlo poner desde un punto de vista práctico, exacto, que entiendo que aplatanarlo, te voy a poner ejemplos claros. Exacto, vamos. Si, por ejemplo, Angeli es una persona que está narcotraficante, está cometiendo actos de corrupción o lo que fuera, y está siendo procesada por temas de lavado de activos, por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué pasa? Que en virtud de eso ya tiene bienes que están a su nombre, que en virtud de una sentencia condenatoria a ella por lavado, se puede pedir al tribunal que pasen esos bienes a nombre del Estado. Todo esto es bien aplatanado, porque a mí me encanta, cada vez que yo hablo aplatanado, empiezan los abogados a comentarme que este no es el término. Todo es para gente que no es abogado. Gracias. Ok, entonces, pero Elliot ha sido su testaferro durante mucho tiempo. Claro. ¿Qué pasa? Que Elliot es una persona que está colaborando conmigo, Ministerio Público, para poderte perseguir a ti. Esto es un ejemplo de muchos escenarios en donde la extinción de dominio es necesaria. Elliot te cachichivato. Entonces, ¿qué pasa? Elliot, yo tengo un tema que es la realidad del Ministerio Público. Aquí tenemos un tema presupuestario, tenemos un tema de que tenemos casos de alto perfil y tenemos muchos otros casos que no son de alto perfil, que también se necesita un capital humano que los persigue esos casos. Como Elliot es una persona que simplemente tiene bienes a su nombre y que está colaborando, yo inicio un proceso de extinción de dominio sobre esos bienes para que pasen al Estado. Yo no tengo que procesar a Elliot penalmente para esto. Entonces, en virtud de eso, se crea un procedimiento, que es el procedimiento de extinción de dominio, que no es tan simple y tan llano como que yo te voy a empezar a perseguir los bienes de todo el mundo sin ningún tipo de elemento. Ahora, lo que sí se tiene que probar, ahí son aspectos y que son temas que estoy loca porque llegue ese conversatorio, porque como te digo, yo trabajo el tema de gestión de riesgo de lavado de activos, pero no soy abogada penalista. O sea que desde la práctica, desde el derecho procesal penal y desde el punto de vista de la persecución que ejecuta el Ministerio Público, me encantaría conocer la visión de esas personas. Entonces, de cara a lo que es y cómo va a fortalecer la ley de extinción de dominio a todo el sistema de persecución y prevención de lavado de activos, es de muchos sentidos. O sea, ustedes saben que el tema de la ley de lavado de activos no surge aquí de nuestro compromiso personal con el tema. Sabemos que esto viene a raíz de muchos compromisos internacionales que tiene el país, entre ellos nuestra adherencia a todo lo que tiene que ver con el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que en el marco de sus 40 recomendaciones, dos de ellas se refieren al decomiso sin condena, o sea, a la ley de extinción de dominio. Entonces, básicamente, el compromiso con este tema surge a raíz de eso, porque es un tema de moda actualmente. ¿Y por qué se iniciaron los debates? Por el tema de la retroactividad que se estaba planteando en el primer proyecto que aprobó el Senado, que ya esa parte se elimina cuando lo conoció la Cámara de Diputados.
¿Qué es el tema de la irretroactividad? Nuestra Constitución establece un principio de irretroactividad de la ley que dice que la ley solo se puede aplicar para el porvenir. O sea, yo no puedo, en virtud de una ley que dicto ahora, empezar a aplicártela para hechos que sean antes de la aplicación de esta ley. De hecho, la ley sí establece una excepción a la irretroactividad, que es cuando beneficie a alguien que está cumpliendo una condena. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta para nuestra queridísima Paola Romero Arnaud, pueden llamarnos al 809-368-0969, 809-368-0969 y el WhatsApp de EXA en caso de que quieran mandar una nota de voz o escribir 829-520-8201. Estamos hablando sobre la ley de extinción de dominio. Hablabas de la irretroactividad, ¿no? Entonces, es beneficioso para las personas que ya cometieron un delito y se enriquecieron de manera ilícita, ¿no? Y ahí vamos con uno de los mitos. Con uno de los mitos. Recuerden que hay dos maneras. La extinción de dominio, que ni siquiera es la extinción de dominio, el decomiso penal, todavía existe. O sea, en virtud de los procesos que se están llevando a cabo actualmente, se pueden perseguir, o sea, los bienes que están a nombre de esas personas. Ahora bien, hay una realidad. Como les digo, para mí el ejemplo más palpable de eso es el tema del testaferrato, de que sin tener que perseguir a la persona, yo puedo ir tras los bienes y punto. De hecho, a nivel procesal en los Estados Unidos se evalúa mucho cómo conviene más, porque el tema de la extinción de dominio tiene un fundamento bastante lógico de cara a por qué es necesario aplicarlo. Primero, sirve como una manera de castigo. Okay. ¿Por qué? Porque si tú cumples una condena, pero de ahí sales rico, o sea, no se te tocan tus bienes, entonces digamos que muchas personas dicen, no, yo cumplo lo que me toca. Exacto. Exacto, y me quedo con el dinero. Exacto, o mi familia. Por otro lado, sirve como una manera hasta de disuadir y de desmantelar organizaciones criminales, porque una de las cosas que tiene también el proceso de extinción de dominio es el siguiente, y por eso muchas personas también pueden confundirse y entender los riesgos y los cambios a nivel del clima de negocios que esto acarrea. Porque te voy a poner otro ejemplo. Me gusta hablar con ejemplos para que la gente lo entienda. Exacto. Okay. Yo tengo una propiedad que es de Paola Romero, pero yo te la alquilo a ti, Evo Martínez. Evo Martínez. Ajá. Yo te la alquilo a ti. Pero tú tienes un punto de drogas ahí. O tú tienes ahí una red de trata de personas en ese lugar. ¿Qué pasa? Que el Ministerio Público, para desmantelar eso, puede atacar el punto. O sea, porque en el proceso de extinción de dominio, como tiene que citarse a todas las partes involucradas, yo voy a tener la oportunidad en un tribunal de probar que yo no tengo que ver con eso, que eso es mío, que hay un contrato de alquiler, exacto, que realmente no había forma de yo poder determinar qué era lo que se estaba ejecutando ahí, porque una de las cosas, y te pongo el ejemplo del alquiler, porque una de las cosas que persigue, o que uno de los elementos principales de la ley de extinción de dominio es que persigue que el origen de ese bien sea ilícito o que el destino sea ilícito. En este caso, el origen puede ser ilícito, es de Paola Romero, pero el destino no, que es para lo que se está utilizando. Entonces, en lo que el hacha va y viene, y en el marco de las medidas cautelares que se pueden tomar dentro del proceso, están que yo paré el punto. Por el momento, que yo desmantelé eso por el momento. O sea, se entiende que es una manera de disuadir, porque si, por ejemplo, yo, en virtud de la extinción de dominio, te quito, porque no solamente aplica para bienes inmuebles, aplica también para bienes muebles, para activos como cuotas sociales en una empresa, etcétera. En el marco en lo que se desarrolla ese proceso de dominio, ya yo hice un daño ahí, por así decirlo. Okay. O sea, si tú tienes un tema de venta de pornografía infantil y el punto que tú tienes, te desmantelo todos tus equipos que tú utilizabas para eso, las computadoras, todo eso, de alguna manera u otra, yo estoy incidiendo directamente en ese crimen que se estaba cometiendo. Pero en este caso del ejemplo que pones, el origen es lícito, a pesar de que el destino no. Entonces, en ese caso, aunque tú seas inocente, tú sufrirías esa pérdida, o sea, te van a quitar ese inmueble, aunque tú seas inocente. Y ahí va porque es importante, y eso cambia mucho el clima de los negocios, los procesos de debida diligencia a la hora de hacer negocios.
¿Por qué? Porque la ley te establece, eso es uno de los puntos que se cambió ahora en virtud de las modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados, Ajá. el tema de probar la buena fe. No es que la buena fe no existe. Lo que pasa es que tienen que dárselos, o sea, probarse ante un tribunal que tú tomaste las medidas necesarias para poder anticipar eso. Que pudiera ser una recomendación, y por eso te digo que estoy loca que llegue ese momento de que tengamos ese debate, porque hay que verlo de cara a lo penal en sí mismo. Pero de cara a estrategias de negocio, por ejemplo, algo que se puede hacer es establecer en los contratos de alquiler algún tipo de cláusula que establezca que la persona declara que lo que está haciendo ahí es legal, que sabemos que en el papel cabe todo, ¿verdad? Pero Claro, sí. estamos hablando de elementos que pudiesen probar en un tribunal, digamos que la buena fe de la persona que está arrendando, en ese ejemplo en específico. Pero habría que ver, es muy probable que en ese caso ni siquiera se haga un proceso de extinción de dominio, porque hay que ver el costo procesal que va a llevar, o sea, que implicaría el Ministerio Público para algo que se sabe que no, que esa persona, el propietario, no está involucrado. Pero cuando tú estudias la figura de la extinción de dominio, yo estuve leyendo sobre eso y leí que en los Estados Unidos eso se hacía como una manera hasta de captar a los piratas, por ejemplo. Los piratas que siempre andaban por ahí por el siglo XVIII, Exacto, sí. Que nadie le encontraba el pie. Ujú. Cuando ellos dejaban los buques y los tesoros y cosas por escaparse, una manera que tenía el Estado, porque tú sabes que allá las leyes son estatales, para poder perseguir y quedarse con esos activos, lo que hacían era que iniciaban un procedimiento que era medio así. O sea, se hacía como un juicio y convocaban a todo el mundo. Llamaban al pirata, llamaban a todo el mundo, quiénes son las personas que tienen derecho sobre esto. Por lo regular los piratas no aparecían, pero era una manera de llamar a todas las personas que estuviesen involucradas y poder tener un mecanismo legal de poder pasar esos bienes a favor del Estado. O sea, como tú dices, esta figura no es nueva, no se la acaban de inventar. No. Lo que sí va a facilitar ciertos procesos. Totalmente. Y va a cambiar la manera de hacer negocios. ¿Por qué? Porque ahora la gente dice, oye, pero ahora lo que es el due diligence inmobiliario, la debida diligencia de comprar un inmueble, no va a ser solamente de decir si tiene alguna hipoteca la casa que estoy comprando, sino también a quién se la compré. Porque también eso es algo que ahí es que las personas también tienen más temor. Porque digamos que yo compré una vivienda con dinero que fue de algún tipo de soborno, y esa vivienda yo te la vendo a ti, como se está persiguiendo el bien, tú tienes que probar de alguna manera u otra la buena fe en esa adquisición. O sea que ya eso ha cambiado un poquito el espectro de lo que es una debida diligencia, pero al final también es un tema, no es una obligación de medios, no de resultados. Y eso está muy fundamentado también en el tipo de debida diligencia que hace un sujeto obligado. Recuerden que hemos hablado aquí que que en el marco de hacer una debida diligencia a un cliente, yo tengo que probar que yo hice lo que yo tenía que hacer o todo lo que estuvo a mi alcance para yo conocer cuál era el origen del dinero que estoy recibiendo de mi cliente. Sin embargo, es una obligación que yo no soy el Ministerio Público. O sea, yo no tengo que hacer un proceso exhaustivo, determinar, yo tengo que buscar en las listas que establece la ley específicamente que tengo que buscar, probar que la hice, la debida diligencia, que por lo menos googleé a la persona, aunque siempre recomiendo que no sea Google el único, que el due diligence la única, no sea Google solamente. Exacto, o sea, tratar de que obviamente hayan otras medidas un poco más reforzadas, pero todo va a depender de lo que diga tu programa. Por eso es importante el acompañamiento, por ejemplo, en este caso de personas como tú que se dedican a investigar ese tipo de cosas para que uno vaya con más calma a la hora de uno hacer cualquier tipo de gestión. Totalmente. Mira, nosotros como aparte de que apoyamos en el tema de debida diligencia en materia de prevención de lavado, nosotros tenemos un servicio que es el due diligence inmobiliario, que hacemos la depuración de la propiedad, digamos, o del negocio cuando está comprando en planos, por ejemplo. Y ahora, una de las cosas que hablamos la semana pasada es que vamos a ampliar la debida diligencia y esa depuración para también hacer una investigación de la persona. O sea, vamos a juntar un poquito el due diligence inmobiliario con el due diligence que hacemos en tema de lavado. Wow. Interesante. Me imagino que hay muchísimos mitos todavía que se pueden develar. Te lo digo ya porque me lo he topado con la misma noticia. Yo digo, pero contra, esto está muy conveniente realmente para algunas personas. Pero entiendo. Eso es, sin que embargo, han querido desvirtuar
esta figura que es tan importante, queriendo aplicarlas a los casos actuales de manera específica, y eso evidentemente atenta contra la seguridad jurídica en sentido general, porque tú tienes una ley que es totalmente necesaria, que se está utilizando como una persecución política cuando no debería de ser una persecución política. Paola, este conversatorio del 4 de agosto es exclusivamente para abogados o a lo mejor personas que tengan esa curiosidad como Elliot o como yo, que no somos abogados, no somos expertos en leyes, pero estamos en el sector de comunicación y nos gustaría saber más. ¿Para quién va dirigido este conversatorio? Mira, este conversatorio está dirigido a todo el que esté interesado. El tema es que vamos a ver cómo nosotros lo vamos a difundir. Estamos viendo si lo hacemos también. Pero tu casa, ¿qué te pasa? Hacemos también no, digo, de hacerlo, pasarlo también por YouTube, porque, o sea, es como un cupo de 50 personas que tenemos, de 40, 50 personas, o sea, no cabemos tanta gente. Hablamos fuera del aire y yo te digo quién te puede hacer ese trabajo. Ah, ok. Tú sabes, Ok. aquí tenemos todo. Excelente, aquí tenemos todo. Claro. Muchísimas gracias, Pao. Paola. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos enterarnos de todas estas cosas, de los conversatorios, de todos estos temas legales por el librito? Mira, pueden seguirnos en certeza.group, que es la cuenta de la firma, y también en mi cuenta personal, Paola Romero Arno. Muchísimas gracias siempre por tus conocimientos. Tengo unas cuantas preguntas, pero te las hago fuera del aire. El mundo se creó en 7 días, pero estos 2 lo destruirán